El rotundo éxito de Yo Soy Betty la Fea, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, es un hito sin precedentes, al grado de encontrarse en los mismos récords Guinness por sus múltiples adaptaciones en español y en otros idiomas. En este video veremos los elementos que llevaron a esta producción a situarse como la telenovela más exitosa de todos los tiempos en el mundo. Esto y mucho más lo veremos a continuación. ¡Comenzamos! Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Las telenovelas en Colombia y en América Latina solían seguir un patrón establecido en cuanto a los personajes principales. En general, la protagonista femenina tenía que ser atractiva físicamente, a menudo venía de una familia pobre y tenía una personalidad bondadosa. El protagonista masculino, por otro lado, era un hombre adinerado, conocido por ser mujeriego y a veces tener una personalidad negativa, pero que eventualmente cambiaba debido al amor que sentía por la protagonista. La telenovela Yo Soy Betty la Fea es mencionada como un ejemplo de algo que rompió con esta fórmula tradicional al presentar a una protagonista que no era considerada físicamente atractiva. Delia Fiallo dijo alguna vez: mientras la televisión norteamericana y europea se dedican a narrar las historias de grandes personajes, la telenovela se encarga de contar y trascender a los seres anónimos. Eso es, en el fondo, una telenovela. Y justamente fue eso lo que hizo Fernando Gaitán, creando personajes anónimos que puede ser perfectamente su vecina, su amiga o cualquier otra persona con una vida normal. El guionista colombiano Fernando Gaitán rompió con la fórmula tradicional de las telenovelas en Colombia a finales de los años 90, desafiando la lógica reinante hasta entonces en las telenovelas. Él escribió una historia diferente que iba en contra de lo que se consideraba la norma en ese momento. La protagonista de esta historia era una mujer que no era considerada atractiva físicamente, al mismo tiempo muy inteligente, torpe para relacionarse con los hombres, lo cual se pudo contemplar en la empresa de moda para la cual laboraba. A pesar de ello, se enamora del jefe, quien es el típico galán mujeriego que solo se fija en el físico. Puedo llevarle un control presupuestal, puedo vigilar el movimiento bancario, si están sistematizados puedo informarlos sobre la... Buenas noches. Buenas noches. Cosa fea. Gaitán creó esta peculiar historia en una época en la cual la cadena colombiana RCN atravesaba una situación financiera adversa, por lo cual la misma esperaba encontrar resultados positivos a través de las típicas y tradicionales telenovelas que hasta en ese momento se realizaban. Es decir, la historia de la chica hermosa, pobre, con el galán parecido y adinerado. Sin embargo, la televisora le dio la aprobación y luz verde a Gaitán para que escribiera la historia de la muchacha fea que derribaría todos los estereotipos impuestos por la sociedad. Después de que se convirtiera en un éxito Yo Soy Betty la Fea, Fernando Gaitán en una entrevista dijo que lo más importante del personaje de Betty era que las mujeres colombianas se vieran representadas en ella, es decir, que pudieran identificarse con ella. Gaitán se refiere a las mujeres feas y afirma que también tienen sueños, esfuerzos y viven como cualquier otra persona, y esto tiene un alto grado de reconocimiento e identificación. El autor hace una pregunta retórica sobre la cantidad de mujeres que se parecen a Betty en las calles, como el ejemplo de una mujer de 45 años tomando un bus en Bogotá, sugiriendo que hay muchas mujeres en esa situación y que éstas merecen ser representadas en la televisión. El autor desea que las mujeres colombianas se identifiquen con Betty, un personaje que rompe con los estereotipos de belleza, poniendo en relieve el espíritu de superación, los valores morales y la inteligencia. Aunque el canal RCN aceptó producir la telenovela Yo Soy Betty la Fea, al principio no tenían grandes expectativas de que fuera un éxito. Prueba de hecho es que en ese momento estaban enfocando su presupuesto y promoción en otra novela llamada Me llaman Lolita.
telenovela que trataba acerca de un hombre que se enamora de una pequeña chica, mientras que Yo soy Betty la Fea era una producción secundaria con menor promoción, en donde su elenco no era muy reconocido en ese momento, no eran estrellas. Eso sí, volviéndose famosos en el transcurso del rodaje de dicha telenovela. Cabe recordar que la cadena RCN para ese entonces estaba atravesando dificultades económicas, con saldos en rojo en sus estados financieros, porque la galopante devaluación del dólar duplicó y en algunos casos triplicó el valor de las deudas que éste había contraído para privatizarse o para continuar en la pelea. ¿Sí? Bueno, diga que yo voy personalmente, ¿yo? A pesar de las dudas iniciales, el creador de la serie, Fernando Gaitán, se demostró a sí mismo y ante los demás como un guionista muy acertado, al ver cómo los espectadores se enamoraban de Betty y la convertían en un símbolo de Colombia. Durante el año y medio que la serie estuvo al aire, el país literalmente se detenía cuando Betty enfrentaba sus grandes tragedias. Su primera vez con don Armando, su despido de la empresa, su transformación en una mujer hermosa o su regreso al lugar donde había sufrido tanto. Tranquila, Betty, tranquila. Cierre los ojos, cierre los ojos. Buenas tardes. Yo soy Betty la Fea fue extremadamente exitosa y se convirtió en un fenómeno cultural. De hecho, durante el tiempo que la serie estuvo al aire, las secciones de entretenimiento de los periódicos y revistas no solo se enfocaron en la historia y sus personajes principales, sino también en el resto del elenco secundario, que con sus grandes actuaciones cautivaron a los televidentes. El éxito de la serie fue tan grande que logró capturar la atención y el interés del público en gran escala, convirtiéndose en un tema de discusión en los medios de comunicación. Ellos son los dueños de la empresa, mija. Pues hoy vi a este señor con su hijo allá en la empresa. Yo leí un informado económico que va a haber un relevo en esa empresa. El éxito de la telenovela internacionalizó la misma, al grado de generar una enorme audiencia no solo en Colombia, sino también en muchos países más de Latinoamérica como México, Venezuela, Argentina y Perú, entre otros, aparte de haber sido traducida a 15 idiomas y adaptada en 22 ocasiones. El éxito de la telenovela en Colombia principalmente se debió a su capacidad para identificarse con el público colombiano. La narrativa innovadora de la novela incluía una protagonista que no era considerada hermosa, lo que la hacía relatable para muchas personas. Además, el entorno en el que se desarrollaba la historia y cómoda representaba de alguna manera a Colombia, con personajes secundarios que también eran adorados por el público, como secretarias chismosas, un mensajero divertido, un nerd buen amigo, una envidiosa, una novia celosa, un gay clasista, entre otros personajes. Los elementos que convirtieron a Yo soy Betty la Fea en un éxito fue la combinación del humor con la interesante historia de romance y drama por la fusión de diversos factores como el aporte de Fernando Gaitán, presentando una historia única y original jamás contada antes, así como también por la excelente dirección que Mario Rivero le dio a la misma, quien es descrito como un genio del oficio, un experto en su campo. La telenovela Yo soy Betty la Fea cambió la forma de hacer telenovelas, tanto en Colombia como en el mundo entero. Gracias a Gaitán, los escritores comenzaron a arriesgarse a tener protagonistas diferentes a los tradicionales y a innovar en sus narrativas, demostrando que Colombia es una potencia audiovisual y que sus historias pueden llegar a todo el mundo, convirtiéndose en un hito para la industria de las telenovelas en Colombia que nunca se ha vuelto a repetir.
Esto solo es el inicio de la serie de videos de la exitosa telenovela Yo Soy Betty la Fea. Te invitamos a ver la serie de curiosidades y otros videos relacionados con esta exitosa telenovela.